Quería que tuviéramos hoy día varias lecturas en relación a los últimos tiempos, ¿no? Porque claro, con esto que ha sucedido en Israel, cómo ha estallado esta guerra y que mucha gente está siempre observando a Israel, ¿no? Como una referencia del fin de los tiempos y todo esto. Pero quiero que vayamos a la Escritura, ¿no? Para poder tener paz en el Señor, para poder ver lo que el Señor Jesucristo ha declarado Él mismo sobre todas estas cosas. Por lo tanto, como vamos a ir sacando la conclusión, Israel es el pueblo del Señor, y eso nadie lo niega, pero en realidad el Señor ha formado un pueblo amplio, ¿no? Que es la Iglesia, del cual este pueblo original de Israel y los antiguos patriarcas forman parte, pero nosotros hemos sido insertados en este pueblo. Entonces, como vamos a ir escuchando en la lectura del mismo Señor Jesucristo, sus palabras, principalmente sus palabras, quisiera que tomemos paz y tranquilidad de lo que dice el Señor. Si puedes abrir tu Biblia en Marcos capítulo 13. Vamos a empezar por allí. Marcos capítulo 13 es un momento del ministerio del Señor en el cual también estaba la inquietud, ¿no?, de los discípulos por saber cuándo iba a terminar todo, qué iba a pasar, cómo iba a desarrollarse, ¿no?, todo el fin de los tiempos y esto. Y resulta que están un día allí con el Señor, escribe Marcos, y dice que saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ese era un momento que ellos estaban allí mirando el templo de Jerusalén. Era algo monumental, y entonces los que acompañaban a Cristo estaban allí, ¿no?, contemplando la grandeza, ¿no?, de ese templo. Pero el Señor Jesús, dice Marcos, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que el Señor se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Voy a parar aquí porque creo que es un momento clave, ¿no?, para la conversación que estaban teniendo ellos y también para lo que nosotros estamos viviendo en esta época. El verso 10 creo que es la clave que quisiera que nos llevemos en el corazón, ¿no?, esta noche. El Señor dice que el Evangelio del Reino tiene que ser expandido a la mayor cantidad de personas en el mundo. Vamos a hacer otra lectura porque es interesante conectarla
para que nos dé también más, nos ilumine, ¿no?, el pensamiento. Y quisiera que abras Mateo 24. Mateo 24, y vamos a leer del 36 al 39. Si alguien lo encuentra, que comience la lectura. Mateo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias. Seguimos tomando paz del Señor, y creo que esto también es muy importante que lo recordemos. El Señor ha dicho que el día y la hora en cuando se terminen todas las cosas no lo sabe nadie, ni siquiera Él mismo. Quisiera que también leamos Hechos capítulo 1, versículo 7. Quien lo tenga puede hacer la lectura. Y les dijo: No os toque a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Puedes leer el 6? Repite los dos, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toque a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchas gracias. Más paz que el Señor nos deja, en el sentido de que es algo que dice que ni siquiera tenemos que ponernos a elucubrar, porque es algo que el Señor ha dejado en su sola soberanía y potestad, de que se dará cuando Él quiera. Ni siquiera el mismo Hijo, el Señor Jesucristo, sabe cuando el Señor le dirá que tiene que regresar, porque también otras escrituras nos dicen, ¿no?, que cuando Él venga, vendrá con su cuerpo glorificado, con todas sus huestes de ángeles para hacer la nueva creación, ¿no? Entonces, todo esto lo he querido comentar porque hace unos días también salimos a comer a comer una barbacoa, y está esta inquietud, ¿no? ¿Qué piensas que va a pasar con esto que acaba de suceder, ¿no?, con la guerra que ha explotado en Israel? Todas estas lecturas que hemos estado haciendo ahora son hechas de parte del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús trató con los discípulos la inquietud que creo que todo ser humano tiene, ¿no? Es un poco ese pensamiento de saber, ¿no?, de querer intentar comprender, ¿no?, cuándo se terminará todo. Pero entonces tomamos paz del Evangelio, tomamos paz de las mismas palabras del Señor Jesucristo, de que Él, como leímos en la invocación, ¿no?, Dios reina, su trono está firme y nadie lo puede mover, por más que está sucediendo todo lo que sucede, que es bastante dramático. Ahora tendremos unos mini bloques de oración por la iglesia allí, en estos territorios, pero el Señor sigue teniendo todo bajo su control, bajo su soberanía. Y nosotros simplemente tenemos que cumplir el oficio de Cristo, en el sentido que el Señor nos mandó a que seamos intercesores, ¿no? Intercesores. Ahora vamos a ejercitar este oficio intercesor por la iglesia, especialmente los que están en los territorios más impactados, más dañados. Y antes de arrancar con el tiempo de oración, quisiera que leyéramos también las palabras del Señor Jesucristo en Juan 16, verso 33. Si lo encuentra, por favor, léelo, porque también
16:33. Evangelio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, nos dice el Señor Jesús. Hemos tratado ese momento en que Él estaba hablando con los discípulos, que intentaban saber cuándo se terminaba todo, y el Señor que hemos leído muchas veces ha dicho que esto no es una competencia de nadie, sino solamente del Padre, quien tiene la última palabra cuando terminarán todas las cosas y cuando el Señor Jesucristo vendrá para hacer la nueva creación y todo lo que Él tiene que hacer para continuar reinando, porque al final se trata de su reinado. Entonces, pensando en este reinado del Señor y en su control sobre todas las cosas, vamos a interceder. Hoy el motivo principal de este servicio de oración es interceder por varias cuestiones que tenemos que presentar ante el Señor. La primera de ellas creo que tiene que ver con el verso 10 que leímos de Marcos capítulo 13, verso 10. El Señor ha dicho que es muy importante que para que esto todo vaya avanzando y termine, ha dicho que el Evangelio tiene que ser predicado, ¿no? Predicado para alcanzar a todas las naciones. Tenemos ahí un par de aplicaciones, si las pudiéramos ver sería de mucha ayuda, porque claro, a nosotros, como estamos en un lugar donde hay muchos creyentes, si bien los evangélicos somos una minoría, pero es bueno que nos ayudemos de estas herramientas, que ahora en Internet están bastante bien. Hay una estadística actualizada prácticamente al minuto y al segundo, que nos muestra la población mundial, cómo se va moviendo, ¿no? En este caso nos dice esta herramienta que la población mundial actual y va subiendo, quizás vaya bajando también por la gente que fallece, ¿no? Pero nos dice que somos unos 8.000 millones de gentes, ¿no? A nivel mundial. Y claro, eso es mucha cantidad de personas. Y me gusta que lo comparemos con otra herramienta que se llama Joshua Project. Joshua Project nos habla un poco de la cantidad de gente que ha sido impactada con el Evangelio. Y entonces aquí podemos ver un poco el contraste, ¿no? De los 8.000 y pico de millones de gente que somos a nivel global. Nos dice Joshua Project que los que están en verde son las personas más impactadas con el Evangelio. De allí, gradualmente, los verdes más claros siguen siendo personas que han sido alcanzadas un poco por el mensaje del Evangelio. Los más verdes son los más conscientes del Evangelio, pero ya los amarillos, el naranja y el rojo son personas. Se trata de una estadística que habla de las personas que no han sabido, no han llegado a entender todavía del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si sacamos un poco la diferencia, yo creo que estamos más o menos al 50%, si vemos a fecha de hoy la comparación, ¿no? O sea, el 50% todavía de la población global no alcanza a entender todavía sobre el Evangelio. Hablando el otro día en una sobremesa, también con hermanos y hermanas, también hablábamos de que Internet es una buena herramienta también y que creemos que el Señor está utilizando, ¿no? Para que el Evangelio siga expandiéndose y alcanzando nueva gente, pero así todo, yo creo que de esa mitad de la gente que vemos en estos 8.000 millones, claro, son esas etnias, esos pueblos que están muy escondidos y ahí tampoco entendemos, ¿no? Cómo llegará el Evangelio a ser conocido, o decíamos también en la charla que teníamos, sin tratar de hacer Biblia ficción, creo que es bueno eso, ¿no? Pero ahí no entendemos cómo el Señor va a concienciar a esa gente, ¿no? Sobre la verdad de Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador y la necesidad de la salvación, ¿no? Pero ahora, para empezar a orar en este mini bloque de intercesión,
por lo que el Señor mismo dijo, ¿no? O sea, es necesario que este evangelio sea expandido, la gente lo conozca. Claro, eso está relacionado con la iglesia, que la iglesia es la encargada, ¿no?, de llevar ese mensaje a las naciones. Entonces vamos a orar, porque como vemos, la mies es mucha, el mismo Señor lo decía, ¿no?, en su ministerio. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces quisiera que un par de nosotros comience a orar por esta necesidad que tenemos. Y claro, nosotros cada uno somos llamados en causa a nivel personal. Cómo llevamos ese testimonio de la salvación que tenemos al haber creído en el Señor Jesucristo allí donde estamos, ¿no? O sea, el Señor quiere que tú y yo seamos luz y sal, ¿dónde? Allí donde nos pone, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio y allí donde nos estamos moviendo. Y eso, si lo multiplicamos, si hacemos un efecto multiplicador, claro, la iglesia, nosotros, nuestra congregación, ya todos sumados, estamos llamados hacia Vilanova y así, ¿no? La iglesia más amplia está llamada a que impactemos esa totalidad de gente. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dos de nosotros que comenzamos a orar por esta necesidad, ¿no?, de que el evangelio se siga expandiendo.